Bien, saludos, estimados estudiantes. Vamos a ver otro problema con respecto a momento de fuerza. Bien, en este caso nos están pidiendo que determinemos el momento, ¿no?, generado por la fuerza F respecto al punto A. Bien, entonces nosotros ya sabemos que tendríamos nosotros que trabajar de manera, ¿cierto?, la forma matemática, utilizando los determinantes. Entonces, vamos a ver lo que nosotros tenemos que utilizar. Me están pidiendo el momento o torque, ¿cierto? Sería igual al vector posición multiplicado por el vector fuerza, ¿verdad? Esto a su vez sería utilizando los determinantes, ¿no? Entonces acá vamos a colocar los determinantes, donde aquí colocamos el vector unitario I, J y el vector unitario K. Enseguida aquí irían las componentes, ¿verdad?, del vector posición en X, en Y y en Z. Y en esta última fila las componentes de la fuerza en X, en Y y en Z, ¿no? Si es que hubiera. Bien, entonces aquí lo primero que nosotros necesitamos es identificar pues el punto, ¿verdad?, respecto al cual vamos a calcular el momento. Aquí lo tenemos. Ese sería el punto A. Luego nuestro vector posición. Nuestro vector posición iría pues desde este punto, fácilmente puede ir así, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ir a ese punto, podría ir a este punto, a este punto, a este punto. Bien, o incluso a este punto, que sería mucho más rápido. Bien, pero vamos a hacerlo de esta manera, que vaya en ese punto. Entonces, nuestro vector posición, R, vendría a ser igual, entonces, a la suma de las siguientes componentes. ¿Qué componentes? Esta componente, por ejemplo, más esta otra componente. Ese sería mi vector posición. ¿Cómo así? Por ejemplo, tendríamos que este vector es paralelo al eje Z y apunta hacia arriba, positivo. Tendríamos entonces 0.3K. ¿Sí? Luego tendríamos que sumar este otro vector y este otro vector vendría a ser igual más 0.6, como es paralelo al eje X, ¿cierto? 0.6 y eso sería nuestro vector posición. Entonces ya sabemos cuál es nuestro vector posición. Ahora tenemos que identificar nuestro vector fuerza. Entonces, ese vector fuerza nosotros podemos observarlo ahí, ¿verdad?, que es paralelo al eje Z. Por lo tanto, solamente tiene una componente nada más. Esa componente que tiene sería la siguiente, ¿no? Entonces sería, entonces, apunta hacia abajo, sería entonces menos 300 multiplicado por el vector unitario K por paralelo al eje Z. Entonces vamos a colocar nuestras unidades. Esto sería en newtons y esto estaría dado en metros, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos nosotros esas componentes, ¿verdad?, de ambos vectores, lo que podemos hacer es ya utilizar nuestra fórmula. Entonces, ese torque o ese momento generado respecto al punto A lo calcularemos reemplazando los datos que ya hemos obtenido ya. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos obtenido? A ver, vamos a ver, colocamos acá I, colocamos por acá J, colocamos por aquí K. Entonces, lo que ya hemos obtenido, ya vamos a verlo por verde, es en X, ¿verdad? Debajo de I sería el 0.6. En J no tenemos nada, ¿cierto? Y acá tenemos el 0.3. Ahora, enseguida tenemos las componentes del vector fuerza, sería 0 en X, 0 en Y, y aquí tendríamos menos 300. Por lo tanto, ya lo tenemos ya listo, ese determinante para poder calcularlo. Una vez que tenemos esto, entonces lo que debemos hacer es, entonces, el torque respecto a ese punto A será igual.
Entonces, recordamos, sería esto por esto menos esto por esto, que nos daría 0 por i sería 0. Entonces, no hay una componente en i. Para j, ¿no? Sería entonces esto por esto menos esto por esto. Entonces, como enseguida sería el menos, ¿verdad? Sería 0.6 que multiplica a menos 300. Luego tendríamos menos 0 que multiplica a 0.3. Cerramos paréntesis y aquí sería j. Luego tendríamos más, sería esto por esto menos esto por esto, que sería 0. Entonces, ¿cuánto sería entonces ese vector momento respecto a A? O también llamado torque respecto a A. A ver, sería menos 0.6 por menos 300. Porque en la otra parte nos saldría 0, ¿verdad? Entonces, eso nos está quedando 180. Mira que aquí tenemos 180 J. ¿Y qué unidades? Esas unidades vendrían a ser Newton, la unidad de la fuerza, por unidades de distancia. Bien, muy bien, joven. Entonces, eso sería entonces el desarrollo de este problema. Nos vemos hasta un siguiente problema.